Hola, soy Salvador Iborra, profesor del Departamento de Ingeniería Civil y responsable del Grupo de Investigación en Modelización, Ensayo y Simulación de Estructuras. Hoy voy a presentar un trabajo sobre la vulnerabilidad sísmica de edificios en altura en la provincia de Alicante. La vulnerabilidad sísmica, tal y como la definió Barbat en el año 98, es el riesgo que tienen algunas construcciones debidas a su tipología estructural, al material y a la época en la que han sido construidas. En la imagen podemos ver la zona de la Albufereta en Alicante. Es un ejemplo de muchas de las zonas de nuestra provincia, en el entorno de nuestra ciudad, donde se produjo un boom en los años 60, 70 y 80 en el mundo de la construcción, donde se construyeron muchos edificios en altura con consideraciones sísmicas prácticamente ninguna. Nos encontramos en zonas como Playa San Juan, nos encontramos como Arenales del Sor, Urbanova o incluso Santa Pola. Fueron zonas donde en esta época se construyeron con materiales de buena calidad, con buenos diseños, pero donde todavía los técnicos no consideraban la acción sísmica como una acción importante a la hora del dimensionado y la construcción. Después de 30, 40, 50 años, estos materiales se han ido deteriorando y nos encontramos con que estos hormigones, junto con el efecto de la corrosión por la proximidad al mar, han acelerado el deterioro de estas construcciones. Sumamos, por tanto, zonas sísmicas y construcciones deterioradas. Todo eso nos va a elevar la vulnerabilidad sísmica de nuestros materiales. Podemos ver cómo estos edificios en altura están construidos fundamentalmente con pórticos unidireccionales, no tienen capacidad para poder absorber la acción del sismo que pueda venir en cualquier dirección, suelen ser habitualmente también forjados unidireccionales y nos encontramos con que las cimentaciones son cimentaciones con zapatas aisladas. Todo esto va en contra de las recomendaciones actuales en zonas sísmicas. Es cierto que en la ciudad de Alicante no tenemos constatados sismos de importancia, pero sin embargo en nuestro entorno sí que hemos tenido sismos de importancia muy elevada, como el de Torrevieja, de importancia también considerable, como otros ocurridos en Alcoy, o incluso todos nosotros hemos sentido alguna vez un sismo en nuestra vida, ¿no? En la imagen podemos ver algunas de las construcciones en la zona de la costa de Alicante donde los requisitos o las imágenes que vemos son totalmente contrarias a lo que nos indicaría un buen diseño sismo resistente. Estamos viendo zonas de plantas blandas donde se concentrarían los esfuerzos y nos llevarían a un colapso seguro de la construcción en esa zona. Pero como inicialmente estaba indicando, estas construcciones que se diseñaron correctamente en los años 60, 70 y 80, su vida útil se va acabando. Y lo vemos claramente porque se aprecian daños importantes debido a la corrosión en primera línea de mar, se observan cambios bruscos de rigidez. En este edificio que estamos viendo tenemos en las primeras plantas una rigidez enorme y a partir de una determinada altura cambios bruscos de sección y vemos detalles muy habituales en prácticamente todos los edificios de la costa de elevada corrosión. Vemos también forjados en los cuales se está desprendiendo el frente de forjado, incluso hormigones con unas granulometrías elevadas y como en muchas ocasiones se plantea, fabricados con la propia arena de playa que contienen cloruros y, por supuesto, los daños importantes que observamos a corrosión. Todo esto se suma no solamente el final de la vida útil, sino que el diseño no ha sido un diseño pensado para resistir sismo. Las disposiciones de las armaduras no son adecuadas, no se ha pensado en la ductilidad y, por tanto, todo esto eleva de una forma importante la vulnerabilidad sísmica de las construcciones en esta zona. Para entender la importancia de la configuración estructural en la resistencia a sismo, hemos fabricado una maqueta, simplemente una maqueta demostrativa, de 1 metro de altura, donde hemos colocado pilares muy flexibles y vamos a someterla a distintas acciones sísmicas y distintas consideraciones estructurales. Para ver el efecto de la amplificación dinámica que produce el sismo, hemos colocado un acelerómetro en la parte inferior, se va a mover, esta plataforma se va a mover horizontalmente y hemos colocado otro acelerómetro en la parte superior. Aquí en esta zona vamos a ver cómo se produce el cambio de movimientos entre la base y la parte superior, cómo se amplifica debido a los fenómenos de inercia, y vamos a ver también los efectos de la masa
cómo cambiando la masa cambia completamente el comportamiento de la estructura, cómo cambiando la disposición de la masa a lo largo de la estructura cambia. Y esto, por ejemplo, puede influirnos, por ejemplo, si el cajón de escaleras o el cajón de ascensores coincide con el centro de masas del edificio o no. Si está desplazado respecto del centro de masas del edificio, se producirán fenómenos de torsión muy dañinos, puesto que nuestras estructuras no suelen estar diseñadas para resolver ese tipo de esfuerzos. En este primer ejemplo, lo que estamos observando es simplemente los fenómenos de inercia. Hemos colocado el Rey León en la parte de arriba del edificio, hemos generado un movimiento sísmico en la base y estamos observando cómo se están produciendo movimientos amplificados en la parte superior, y esos movimientos amplificados en la parte superior me provocan unos fenómenos de inercia y al final vemos como el Rey León se ha caído. En este caso estábamos hablando exclusivamente de un comportamiento en servicio. A nosotros nos preocupa más que el comportamiento en servicio, el comportamiento último, es decir, que la estructura pueda colapsar. Estamos viendo en la imagen cómo una vez finalizado el sismo se amortigua completamente la estructura, y estamos viendo en la parte inferior ya no solamente aceleraciones, sino el análisis en frecuencia de la estructura, y estamos viendo en ese caso cuál sería la frecuencia propia de la estructura que interaccionará con las frecuencias excitadoras del sismo. En la siguiente imagen vamos a cambiar completamente esa configuración porque le vamos a colocar una masa en la parte superior. Al colocarle una masa en la parte superior nos cambia la frecuencia propia del edificio, es decir, cómo va a interaccionar el edificio con el sismo. Estamos viendo que observamos que el periodo, que es la inversa de la frecuencia, se ha ralentizado, en este caso interaccionará con otras componentes del sismo, y luego por otro lado nos aparece y vemos claramente que cuando anteriormente teníamos una frecuencia prácticamente de 3 hercios, nos encontramos ahora con que se ha modificado completamente, es decir, un cambio en la distribución de las masas en el edificio. No quiero ni pensar que en este tipo de edificios alguien plantee construir una piscina en la cubierta. Eso sería ya no solamente dañino desde el punto de vista sísmico, sino edificios que están poco diseñados para resistir estas cargas, pues se verían más dañados. Vemos claramente el fenómeno del amortiguamiento. En esta siguiente imagen vemos como ya no solamente cuando el sismo viene con una velocidad mayor, con una frecuencia mayor, nos cambia completamente la deformada de la estructura, estamos ahora atacando otros pilares que no estaban interaccionando con la fase anterior, y claramente estamos observando en la diapositiva, en la parte inferior de la diapositiva, como la frecuencia propia de la estructura que se está excitando ahora mismo es de 5 hercios. Fíjense en la imagen, o fijaos en la imagen, cómo es absolutamente diferente la deformada de la estructura. Una estructura que inicialmente se deformaba fundamentalmente a flexión en un primer modo de flexión, ahora con la masa observamos un segundo modo de flexión atacando a él. Esta otra imagen es muy característica de edificios que no están pensados a sismo. El cajón de ascensores lo hemos cambiado. El cajón de ascensores ahora no coincide con el centro de gravedad del edificio y estamos viendo cómo se produce el fenómeno de la torsión. Es decir, las masas ahora no coinciden con el centro de gravedad, se han colocado en el exterior, como ocurre en muchos de los edificios que hemos estado presentando al inicio, y este fenómeno sumaría a esos daños que nos provocan en el sismo, en el mejor de los casos, grietas a 45 grados en los cerramientos exteriores. Como digo, en el mejor de los casos, porque los pilares se verían muy condicionados a ese fenómeno. Aquí en esta imagen vemos que no solamente es la torsión la que aparece durante el sismo cuando tenemos las masas descentradas, sino que nos aparece un fenómeno de flexión en el primer modo, flexión en el segundo, que se estamos viendo ahora, como cuando teníamos la masa centrada, y además el fenómeno de torsión acoplada. Estamos viendo claramente cómo tenemos marcado prácticamente la misma frecuencia, vamos cambiando durante la excitación la frecuencia y hemos ido atacando distintos modos. Hemos atacado segundo modo de flexión, hemos atacado modo de torsión. Esto es un ejemplo que estamos realizando, pero el barrido en frecuencia que nos hace el sismo nos barre todas esas frecuencias que estamos viendo de forma individual. Un edificio que no esté pensado para ese diseño sismo resistente tendrá que sufrir mucho este efecto, y más aún cuando sus características mecánicas después de 30 o 40 años se encuentran muy deteriorados. Bien, pues ¿qué es lo que solemos hacer en las construcciones? Las solemos cerrar, solemos tener herramientas de cerramiento, normalmente de fábrica de ladrillo, y en este caso lo hemos representado utilizando una serie de cruces de San Andrés. Estas cruces de San Andrés que hemos colocado en la imagen no cierran completamente el edificio, lo hemos colocado solamente en uno de los muros.
En el otro lo hemos dejado exento, como si tuviéramos un enorme balcón, una enorme terraza. Bueno, pues lo que nos encontramos es que este fenómeno nos provoca flexión, pero nos provoca también torsión, dado que la estructura no es completamente simétrica respecto a la acción sísmica. Hemos observado también cómo las frecuencias nos han cambiado completamente. Luego, una intervención, por sencilla que sea, de modificar un cerramiento en una construcción puede implicar variaciones importantes en su diseño sismorresistente. Y todo esto, si además tenemos una estructura cuyas características mecánicas están dañadas, elevan su vulnerabilidad sísmica. Estamos viendo claramente cómo los picos en la parte inferior han sido de 3 hercios, después de introducir masas han sido 1 hercio, después de modificar la rigidez de los cerramientos nos hemos pasado a 4 hercios, es decir, que pequeñas intervenciones que podemos realizar en una construcción nos modifican completamente su comportamiento sísmico. En la siguiente diapositiva lo que hacemos es poner las cruces de San Andrés, es decir, los cerramientos simétricos respecto a la acción del sismo. Y lo que observamos ahora es que la estructura se comporta como un voladizo a flexión, hemos eliminado los problemas de torsión, hemos eliminado los problemas de segundos modos y de frecuencias muy bajas que interaccionan mucho con el sismo, y la estructura se trabajaría de forma bastante correcta, bastante coherente. Estamos viendo los dos modos de vibración muy marcados, tanto en el acelerómetro inferior como en el superior, y claramente la estructura se comporta como una viga en voladizo. También es verdad que la introducción de esta rigidización nos reduce considerablemente esa fase de amortiguamiento. Bien, ¿y qué ocurre si ahora el cajón de escaleras está descentrado? Pues a pesar de tener esos cerramientos simétricos respecto a la dirección del sismo, la estructura también tiene acoplada la flexión con la torsión que nos puede generar ese tipo de daños. Bien, por finalizar estas imágenes, vamos ahora a excitar la estructura en la dirección en la cual no hemos producido las cruces de San Andrés. Nos encontramos ahí con que la estructura es muy flexible, es decir, que cuando se introduce el arriostramiento se debe de introducir arriostramiento en dos direcciones. Ahora estamos viendo en una imagen todas las posibles configuraciones que nosotros hemos analizado. Estamos viendo cómo cuando modificamos las características de masa, de rigidez o de posición de la masa, cambia completamente el comportamiento de la estructura, y esto se ve claramente en este resumen de todas las imágenes que hemos visto hasta el momento. Bien. Esta presentación que hemos hecho es una presentación bastante didáctica para analizar la simulación, el comportamiento de la vulnerabilidad sísmica de estos edificios. Tenemos que hacer cálculos mucho más avanzados de los que hemos presentado aquí, que ha sido simplemente demostrativo. Si estáis interesados en poder ver con detalle cómo hemos analizado ese daño, cómo se produce el daño y cómo llevaría al colapso ese tipo de estructuras deterioradas después de 30 o 40 años sometidas a la acción de los cloruros, de la brisa marina y el poco diseño sismorresistente, lo podéis observar en este artículo publicado recientemente en una revista pues, de primer nivel. Bien, simplemente como conclusiones y como presentación final os quería decir que os hemos mostrado algo que no queremos generar ningún tipo de polémica, simplemente tenemos que saber que tenemos zonas muy vulnerables a la acción sísmica, tenemos que estar trabajando continuamente con un mantenimiento y una reparación de esas estructuras para evitar sus daños, y hemos mostrado imágenes de algunos edificios, no queremos señalar ninguno con el dedo, porque muchos son los que tenemos y que continuamente se van reparando. Hemos mostrado didácticamente cambios que se producen en la estructura simplemente con modificaciones ligeras. Estoy hablando de que simplemente con que modifiquemos el cerramiento exterior de una construcción nos puede provocar cambios importantes en su comportamiento sísmico, y en este caso, debido a la corrosión, debido al deterioro, una cosa que no me canso de decir es que nuestras construcciones tienen una vida útil limitada. Diseñamos estructuras para 50 años para edificación, diseñamos puentes para 100 años de vida útil. A partir de ahí hay que hacer un mantenimiento muy exhaustivo para mantenerlos en orden y poder resistir las acciones que se nos pueden presentar a lo largo de su vida útil. Bueno, pues quisiera agradecer la oportunidad que nos ha dado la Noche Mediterránea de las Investigadoras para presentar las líneas de investigación en las cuales nuestro grupo trabaja para la protección al sismo de las estructuras.